Buenas noches. En la sesión pasada se presentaron los principales aportes de las escuelas estructural y estructural marxista. En esta ocasión presento los aportes de las principales escuelas antropológicas de Estados Unidos y Latinoamérica. Una de ellas es el evolucionismo. Tiene como principales representantes a Spencer, Taylor y Fraser en Inglaterra y a Morgan en Estados Unidos. Entre los principales postulados de esa perspectiva se encuentran la existencia de una unidad psíquica y biológica de los hombres, es decir, en la cual todas las culturas poseen las mismas capacidades mentales, en la que se cuestionaban el por qué habían sociedades de alguna manera más avanzadas que otras. Esta variedad era explicada a partir de la idea de que unas sociedades estaban en un nivel de evolución diferente, siendo Morgan quien plantea una clasificación que la divide en salvajismo, barbarie y civilización. A partir de estas categorías identificaban a las poblaciones. Se consideraban fases por las que atravesaban las culturas, algunas con un nivel de evolución superior a otras. Quienes dominaban la escritura, por ejemplo, se encontraban en un nivel superior. Señalaba que todas las culturas atravesaban por las etapas, lo que determinaba qué tan avanzadas estaban, haciendo énfasis en la trayectoria unilineal de la evolución. Los grupos sociales inventan o descubren por sí mismos en el momento adecuado sus técnicas, prácticas, etcétera. Es decir, no hay de alguna manera relación entre una cultura y otra, cada una sigue su ritmo. Conciben a la evolución como un paso de formas más simples a más complejas. El grupo era más o menos civilizado dependiendo su nivel de evolución. De ahí que se dijera que las culturas con conocimientos en agricultura fueran superiores a los que se dedicaban a la recolección. Se apoyaron en el método comparativo, que servía para conocer las diferencias y similitudes entre culturas. El concepto de supervivencia era determinante en esta postura antropológica, es decir, que hay técnicas, herramientas que perviven en el tiempo, mezclándolas con otra etapa evolutiva. Las principales críticas que se le hacen a esa corriente es el hecho de que se consideraban investigadores de oficina, es decir, pocas veces hacían trabajo de campo y que era una expresión ideológica del colonialismo europeo. Es decir, que con esos postulados de alguna manera se justificaba el dominio sobre las culturas consideradas menos desarrolladas. Una de las teorías que fue crítica de los evolucionistas fue la teoría difusionista o difusionismo. Esa teoría consideraba que los préstamos e influencias entre las culturas podía explicar las semejanzas entre ellos. Las influencias ambientales y geográficas eran determinantes, como bien lo señala Malinowski, siendo unos representantes, al igual que Rives por el lado de inglés y Grabner y Smith, antropólogos alemanes. Negaban el etapismo y la direccionalidad del cambio cultural, es decir, que las culturas necesariamente atravesaban por etapas. Se oponían a la idea de que cada cultura crecía de manera independiente a las demás. En sus investigaciones, el método histórico-cultural era importante. Como crítica a las posturas señaladas aparece el particularismo histórico. Esa teoría tiene como principal representante a Franz Boas, considerado el creador de la antropología moderna en Estados Unidos. Esta teoría hace énfasis en la reconstrucción histórico-cultural particular de cada sociedad, apoyándose en el trabajo de campo y en que se centra en las culturas en su pluralidad de trayectorias y en sus propias singularidades, es decir, se interesa por las culturas. Cuestiona la idea etnocentrista, en la cual Europa va delante de las demás culturas. El énfasis relativista permite ver que no hay culturas que sean superiores a otras. Boas enfatiza la idea de reconstruir la idea particular de cada cultura y cuestiona la idea de que los contactos entre culturas generaba de manera automática la difusión. Cada cultura se apropia a su manera de los avances de otros pueblos, los reconstruye no como una copia fiel. De igual manera, aquí nos habla de la singularidad histórica, en la que cada cultura tiene su propia trayectoria y características únicas, a partir de las cuales deben estudiarse. También nos habla de la cultura como totalidad. Para poder estudiarla hay que entenderla en esa totalidad y no intentar explicarla a partir de sus particularidades. Establece la distinción entre raza, cultura y lenguaje, en la que señala que no existe relación entre esos tres elementos, por lo que cuestiona el pensamiento racial que es el origen de la discriminación. En la cuestión metodológica se apoya en el método historiográfico con base en el trabajo documental y de campo, la investigación en profundidad y biografía de informantes claves. Otra de las teorías de igual importancia es el funcionalismo. El funcionalismo
surge en Gran Bretaña teniendo a Malinowski y Brown como sus principales representantes. Se apoya en el método etnográfico y posteriormente le siguieron Pritchard, Fried y Leach. Esta teoría se centra en el presente de las sociedades y culturas, a diferencia de las anteriores, y rechaza la historia conjetural, es decir, aquellas investigaciones que parten de una hipótesis. Entre sus principales postulados se encuentran la totalidad integral, en la cual los elementos que componen una cultura se encuentran interrelacionados, es decir, la interdependencia entre sus partes permite explicar cabalmente a las sociedades. El segundo postulado hace referencia a la universalidad funcional, en la que señala que las diversas partes de una sociedad existen en la medida que cumplen una función. El papel de las instituciones es importante, pues en ellas cumplen una función que satisface las necesidades del grupo. El tercer postulado se denomina unidad funcional, en la que todas las partes de una sociedad trabajan en armonía cumpliendo la función que les corresponde para su buena marcha. La cultura se entiende como un todo funcional, integral y coherente. La cultura debe ser estudiada como un organismo, haciendo énfasis en la analogía del campo biológico. Respecto a la forma de investigar, sigue un camino inductivo, en el que a partir de casos particulares intentan hacer generalizaciones. El trabajo de campo y la observación participantes son dos de sus instrumentos principales. Del lado estadounidense aparece la teoría neoevolucionista, el cual señala que las sociedades pasan por etapas evolutivas diversas, es decir, que cada una tiene su propio ritmo, siendo Leslie White uno de sus principales representantes, quien señala que la cultura está determinada por tres elementos: el tecnológico, el sociológico y el ideológico, los cuales se encuentran interrelacionados en la cultura. El tecnológico viene siendo la base, el sociológico viene siendo el medio y lo ideológico se ubica en la parte alta de la pirámide. Posteriormente aparece Stewart, quien critica la postura de White, que se centró en una evolución lineal. En cambio, ese antropólogo parte de una evolución multilineal. Otra de las teorías de igual importancia es la ecología cultural, parte del estudio de la relación entre una cultura y su ambiente natural e histórico. Stewart es uno de sus principales representantes. En esa teoría, el medio ambiente es determinante para explicar los cambios que se da dentro de una cultura, pues es el que determina el actuar de dichos grupos culturales. El ambiente funciona como un factor que limita o permite el crecimiento de las culturas. De igual manera, el materialismo cultural trata de explicar las causas de las diferencias y semejanzas entre las culturas, siendo uno de sus representantes Harris, quien retoma los conceptos infraestructura, estructura y superestructura para explicar las culturas en donde la infraestructura es determinante para explicar la realidad, denominando a esta teoría determinismo infraestructural. Aquí podemos ver que retoma elementos del pensamiento de Carlos Marx. En el caso de América Latina, de igual manera, han aparecido, aparecen esos pensamientos en los que se critica la postura antropológica de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, pues a esas se les critica su falta de compromiso con las comunidades investigadas. Esa perspectiva parte de dos principios. La primera se enfoca en los antropólogos que realizan sus investigaciones alejadas de los protocolos de espacios académicos que se les denomina militante. La segunda se centraba en los antropólogos que se apoyaban en la academia y ambos mostraban interés real en los grupos que investigaban. Es decir, existía un compromiso ético con los grupos subalternos. No solo se trataba de investigar, sino de mejorar sus condiciones. Se pretendía acabar con la discriminación y los estereotipos hacia estas culturas. Se apoyaba en el materialismo histórico que va más allá del factor económico para explicar las realidades culturales. De igual manera, el interpretativismo tiene como principal representante a Goethe, el cual se centra en la idea de la interpretación de las culturas, teniendo a Goethe como uno de sus principales representantes. La cultura era vista como texto, donde este antropólogo señalaba que el etnógrafo debe interpretar la cultura como si leyera un texto, por lo que se apoya en la hermenéutica. En conclusión, podemos señalar que las diversas perspectivas brindan elementos que permiten ampliar la mirada en las investigaciones antropológicas de la actualidad
y que también han sido transferidas a otros campos de investigación. Gracias.